Héctor Eduardo Reglero Montaner, mejor conocido por su nombre artístico Ricardo Montaner, es un cantautor nacido en Argentina y criado en Venezuela que a lo largo de su trayectoria ha vendido más de 20.000 discos y es uno de los cantautores más reconocidos en todo el mundo de habla hispana. No importa cuán grande o difícil sea el lugar donde se presente, Montaner siempre lo hace con la misma actitud de agradecimiento primero a Dios y segundo a un público que lo ha seguido por todos estos años. Hablemos de sus primeros años. Montaner nació el 8 de septiembre de 1957 como Héctor Eduardo Reglero Montaner en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su familia se mudó a Venezuela cuando él tenía 6 años. Durante su juventud se presentó en el coro de la iglesia en la ciudad de Maracaibo. Al comenzar su adolescencia, Montaner compuso su primera canción, Noches de Primavera, inspirado en su primera novia Ana Baz, con la que con el tiempo más tarde se casaría y tendría sus 2 hijos mayores, Alejandro Manuel y Héctor Eduardo, quienes siguen los pasos de su padre añadiendo a sus nombres el apellido Montaner, además de también ser cantantes. La primera canción que interpretó internacionalmente fue en un festival de Perú, Canta Viejo Canta. Luego de esto decidió cambiar su nombre a uno más comercial, cambiando Héctor por Ricardo y utilizando primero el apellido de su madre, el cual es Montaner. En 1976 grabó su primer sencillo Mares, producido por el cantante italiano-venezolano Roberto Luti. El mismo año participó en el Festival de Ancón, un festival de música peruana que duró desde 1968 a 1984, donde ganó cierta popularidad tras interpretar su tema Murallas. El camino hacia el estrellato. En 1983 lanzó su primer álbum titulado Cada Día. Aunque el álbum no fue un gran éxito en Venezuela, fue el comienzo para la carrera de Montaner. No fue sino hasta 1987 que Ricardo se hizo muy popular en Venezuela con los sencillos Yo que te amé y Vamos a dejarlo, de su álbum homónimo. Al año siguiente salió con Ricardo Montaner 2, que incluía éxitos como Tan enamorados, ¿Dónde va el amor? Y al mismo tiempo actuó en la popular telenovela Niña Bonita. Esto se convirtió en un punto de partida para dar a conocer sus canciones al resto de Latinoamérica, donde obtuvo 4 discos de platino solo en Argentina. Sus siguientes 2 discos, Un toque de misterio y En el último lugar del mundo, se convirtieron en grandes éxitos en las listas mexicanas. También en Centro y Sudamérica tuvo éxitos como La cima del cielo, Me va a extrañar, Déjame llorar y Será. Para 1992, Ricardo decidió golpear el Caribe español con Los Hijos del Sol, un álbum que contenía canciones como Castillo Azul, Onda y Piel Adentro. Ese año también grabó un dueto con Michelle, que fue la versión latinoamericana de la canción Aladino, A Whole New World, titulada Un Mundo Ideal. En el mismo año realizó un concierto en vivo en el Madison Square Garden, con más de 16.000 personas que asistieron al concierto. Además lanzó sencillos como La Pequeña Venecia, en el que demuestra su inmenso amor y aprecio hacia su país naturalizado de Venezuela. Montaner fue nombrado a 3 premios Lo Nuestro en 1993 por Artista Pop del Año, Canción Pop y Video del Año por el sencillo Castillo Azul. Aunque Montaner ha escrito la mayoría de sus canciones, ha trabajado en estrecha colaboración con otros compositores de América Latina como Pablo Manabello, Ilan Chester y Oscar Gómez. Pero en 1994, Ricardo Montaner escribió y produjo todas las canciones de su disco Una Mañana y un Camino, que se hizo popular solo años después de su lanzamiento debido a la falta de promoción de su nuevo sello discográfico EMI Latin, con el que Ricardo también lanzaría Viene del Alma en 1995,
un álbum temático de música pop italiana. También en 1995 se asoció con Yolandita Monge para establecer un récord mundial Guinness por realizar 3 conciertos en diferentes ciudades el mismo día en Puerto Rico. Esto solo fue posible mediante el transporte aéreo en helicóptero de un escenario a otro. Para 1997, Montaner volvió a trabajar con Pablo Manabello y firmó con una nueva compañía discográfica, Warner Music, logrando llamar más la atención de las áreas de habla hispana de los Estados Unidos y permitió a Montaner recorrer más de 17 países de América Latina. Canciones como La mujer de mi vida, Para llorar y Es así, se hicieron muy populares en todo el mundo. En 1999, Montaner grabó su álbum de grandes éxitos de sus conocidas canciones con la Orquesta Metropolitana de Londres. Este también fue un éxito en el lanzamiento, vendiendo más de 1 millón de copias. Ricardo hizo otro intento en 2001 con Sueño Repetido, que incluía la canción estilo bolero Bésame, arreglada por Bebu Silvetti. Una vez más, la canción disfrutó de un inmenso éxito en todo el mundo. La exitosa colaboración con Juan Carlos Calderón, Quique Santander y Silvetti impulsó aún más la carrera de Ricardo a nuevas alturas en 2002, 2003 y 2004. Más adelante Suma en 2002 y Prohibido Olvidarte en 2003 tuvieron buenos resultados en términos de ventas. Si tuviera que elegir, En Suma fue escrito para su hija. En 2003 rompió el récord de más conciertos en una misma gira en el Teatro de Bellas Artes de Puerto Rico. Agotó 18 conciertos, rompiendo su récord anterior de 12, que antes ostentaba Yolandita Monge y Ricardo Arjona. En 2004 hizo otro álbum con la London Metropolitan Orchestra, con sus últimas canciones de éxito y 2 canciones exclusivas como Desesperado y Está Escrito. En 2005, Todo y Nada, que contó con las canciones Cuando a mi lado estás y Nada, por este disco fue nominado en los Latin Grammys al álbum y canción del año por Cuando a mi lado estás. También coló 2 éxitos, Amarte es mi pecado y Heridas de amor, como temas de 2 telenovelas mexicanas. En 2007, Ricardo lanzó Las mejores canciones del mundo, producido por el productor argentino Adrián Pose, con las canciones Hoy tengo ganas de ti, Nostalgias, versión argentina, Échame a mí la culpa con Juanes como artista invitado. En 2008 lanzó el álbum titulado Las mejores canciones del mundo 2 y algunas mías, con los temas Cuando un amigo se va, Ansiedad y Bésame, con Pasión Vega. En 2009, Montaner recibió el premio a la herencia latina de la ASCAP. Su álbum Viajero Frecuente fue lanzado el 16 de octubre de 2012 en iTunes, el primero con la disquera Sony Music. La grabación presenta un dueto con su hija, la actriz y cantante Evaluna Montaner, La Gloria de Dios, cuyo video tiene más de 400 millones de visitas en YouTube. Ricardo Montaner ha vendido más de 65 millones de discos y sigue batiendo récords en escenarios y teatros de todo el mundo. Uno de los más notables fue en Mar de la Plata, en Argentina, donde logró reunir 220,000 personas. Montaner inició su Viajero Frecuente Tour en 2013 en México el 24 de enero. La edición especial del álbum Viajero Frecuente, lanzado también en México, contó un dueto con el músico español Alejandro Sanz. En octubre de 2016 se lanzó Ida y Vuelta, que contiene 20 canciones, de las cuales 11 fueron escritas por él. Este disco es diferente porque cantó 9 canciones escritas por reconocidos cantantes mexicanos. A cambio, esos cantantes mexicanos cantaron algunas de las canciones de Montaner, todas en el mismo disco. Un mes después, Montaner recibió el Latin Grammy Lifetime Achievement Award, o en español, el premio a la trayectoria musical. Hablemos de su vida personal.
Montaner está casado con Marlene Rodríguez Miranda, hija del accionista y dueño de la ex discográfica venezolana Sonorodben, donde Montaner inició su carrera. Tiene 3 hijos con Marlene: Ricardo, Mauricio y Eva Luna. También tiene 2 hijos mayores de un matrimonio anterior con Ana Bass, Alejandro y Héctor Jr. Todos ellos son cantantes. Eva Luna, Héctor y Alejandro actúan de forma independiente, mientras que Mauricio y Ricardo forman un dúo conocido como Mau y Ricky. Como productor cinematográfico, tiene en su haber la realización del guión de la cinta Muchacho Solitario, protagonizada por el dúo de los hermanos Primavera, Servando y Florentino, muy bien recibida por el público adolescente venezolano. Desde 1993 mantiene una fundación filantrópica, Hijos del Sol, que es a su vez título de uno de sus álbumes, en la que promueve proyectos en favor de la niñez, tales como campañas de vacunación, distribución de alimentos y ayuda a huérfanos. Lo obtenido en los últimos años por concepto de regalías de ventas y presentaciones le permitió al artista crear su propio sello discográfico denominado Hecho a Mano Records, con el cual apoyó a nacientes cantantes y grupos locales. Lamentablemente, este sello cerró sus puertas en el año 2003, siendo su catálogo manejado por la compañía discográfica venezolana Latin World Music. Por su labor filantrópica y dedicación a los niños, en mayo de 2007 los premios Billboard lo honraron con su máxima presea, el Premio a la Esperanza. Su compromiso con La Ventana de los Cielos, fundación que creó junto a su esposa Marlene en el sur de la Florida en 2005, esta entidad sin fines de lucro brinda terapias alternativas gratuitas a niños con síndrome de Down, autistas y con parálisis cerebral. En noviembre de 2007, UNICEF nombró a Montaner embajador de buena voluntad en favor de la niñez. Desde entonces, el cantautor ha acrecentado su trabajo social, reuniéndose por toda América con líderes mundiales en vía de realizar su sueño en pro de los niños más necesitados. El 23 de febrero de 2011, fue nombrado campeón mundial de la salud por la OPS en Washington, D.C., y en mayo del mismo año fue nombrado miembro de la Junta de Directores de las Olimpiadas Especiales Internacionales, organismo presidido por el Dr. Thomas Traver. Actualmente Montaner ocupa la posición de embajador mundial de las Olimpiadas Especiales. Recientemente las organizaciones internacionales OEA y PADF lo nombraron embajador líder de la campaña en pro del migrante y contra la xenofobia. Ricardo es un cristiano devoto y lo ha manifestado en múltiples canciones como Palabra, Aleluya, Ciérrale la puerta, La gloria de Dios, Por siempre te amaré, entre otras. Más recientemente ha participado en la serie de televisión La Voz Argentina, tercera edición, siendo jurado. Ha participado en La Voz Senior, La Voz México y La Voz Colombia, siendo juez en cada una de estas. También protagoniza la propia serie de sus vidas llamada Los Montaner, donde las cámaras se sumergen en el día a día de una de las familias más famosas de Latinoamérica, ofreciendo un acceso privilegiado a los momentos íntimos de la familia y un vistazo tras bambalinas a la trayectoria artística de cada uno de sus integrantes. Gracias por ver el video. Si te gustó la historia de Ricardo Montaner, no olvides dejar tu like y suscribirte para apoyar nuestro canal. Nos vemos en la próxima historia.